seguir entonces, antes hablamos de la colangitis linfocítica, o sea, de la neutrofílica, y ahora vamos a hablar de la linfocítica. Igualmente, en la neutrofílica existe también la clasificación entre aguda y entre crónica, ¿ya? La aguda, la verdad, es la más común, y la crónica es en estos casos que nunca se han tratado y que se pueden llegar a generar como alteraciones, ¿ya? Pero se tratan de la misma forma. Igual se describe que en la crónica uno puede adicionar quizás inmunosupresores, ya como la prednisolona o la metilprednisolona, que también hace como el mismo efecto, ¿ya? Entonces la colangitis linfocítica, a diferencia de la anterior, la verdad no hay como estudios que digan que es más frecuente o no. Yo creo que la otra tiende a ser más frecuente, incluso yo de los casos que he tenido, yo he visto más de la otra, ya de la neutrofílica, va a depender del estudio que lean, la verdad, porque hay algunos que dicen que es muy frecuente y las otras que no. Entonces va a depender totalmente de las características de la población en la cual se hizo ese estudio, ya, porque obviamente en diferentes países va cambiando. Por ejemplo, en países tropicales o subtropicales, quizás la más común es la que es asociada a parásitos, principalmente tremátodos hepáticos, ¿ya? En comparación acá, que nosotros no tenemos esa, incluso acá en Chile. Y la etiología, la verdad que también se describe que puede ser la causa como primaria una infección bacteriana, pero que después del tiempo, cuando ya vaya mejorando esa condición, se perpetúa una condición inmunomediada, asociada como a una respuesta, claro, sí, ya. Entonces como que se describe que inicia como algo asociado a bacterias, pero después que en el tiempo permanece asociado a un componente inmunomediado, ¿ya? Y acá hay diferentes bacterias que ya las habíamos conversado antes. Igual el Helicobacter, la verdad que en un estudio que leí se describía que la mayoría de los pacientes presentaban Helicobacter cuando presentaban esta condición, pero después como que las conclusiones decían que no era como algo tan específico, entonces no hay que considerarlo tampoco como tal, ¿ya? Los signos clínicos, la verdad que puede involucrar a cualquier tipo de paciente, ¿ya? Y se describían algunos estudios que pueden ser más jóvenes u otros más viejos, pero lo mismo, va a depender de en qué tipo de población hagan el estudio, ¿ya? Y se describe en algunos países que hay una predisposición racial en razas persas y en bosque de Noruega, que son como estos peluditos. Son muy bonitos, ¿ya? Y a diferencia quizás de la otra patología, que es como tiende a ser como más agudo el cuadro, esta tiende a ser como más progresiva en el tiempo, ¿ya? Por ende puede ser una enfermedad que pase como semanas a meses y que el paciente recién empieza a presentar la signología, y a veces al momento de la consulta el paciente se puede ver como si no le estuviera sucediendo nada, pero obviamente el tutor le va a comentar que hay algunas alteraciones, ¿ya? Los signos clínicos pueden haber pérdida de peso, polifagia, bosque de Noruega, que son esos peluditos que están como atrás las patitas. Son como cálicos al final, así como... Ya, son muy bonitos. Y pueden haber también vómitos, letargo. La verdad, si ustedes piensan, la signología clínica es muy similar entre una patología y otra, ¿ya? Entonces ahí es cuando los exámenes de sangre y los complementarios obviamente entregan un mayor peso como al diagnóstico, ¿ya? En el examen físico pueden haber mala condición corporal del paciente, puede haber hepatomegalia, ictericia, citis, pero cosas que también se van como repitiendo, ¿ya? Y si por ejemplo también puede haber una encefalopatía hepática, y obviamente vamos a evaluar como ciertas características en el examen clínico del paciente, ¿ya? En el examen de laboratorio, el hemograma, la mayoría de los pacientes no se ve ninguna alteración, entonces ahí quizás puede ser como una diferencia con la anterior, ya, porque en la anterior van a haber linfopenia, neutrofilia, quizás acá no, generalmente, y en un estudio que se hizo se describió que podía haber anemia, pero si ustedes ven es como el 0,6% de los casos, ya, que es como, o sea, del 0 al 66%, pero no se describía como algo tan característico, porque puede ser como quizás asociado como a otra patología primaria que tenga la condición, ¿ya? En el perfil bioquímico vamos a evaluar principalmente aumento de la ALT y de la bilirrubina, ¿ya? Pero tampoco van a ser quizás tan característicos en comparación a las otras patologías, quizás van a ser leves, ¿ya? Puede haber también hipoalbuminemia, hiperglobulinemia, principalmente asociada a GABA globulinas, y el panel de coagulación también puede estar alterado. Si por ejemplo nosotros pensamos en el nombre que es linfocítica, no tenemos que pensar quizás hay alguna asociación con los retrovirus, ya, en comparación a otro tipo quizás como de leucemias o de linfomas, por ejemplo, ya no hay relación de una cosa con otra. Y a esta diferencia de la otra, como pueden haber ascitis en los pacientes, podemos hacer un análisis de fusión, principalmente un citoquímico o un citológico, ya, y en ese caso nosotros vamos a evaluar qué es un
contenido alto en proteínas y altos en globulinas, ¿ya? Esto es importante porque hay otras patologías que también lo generan, por ejemplo el PIF genera estas mismas condiciones como a nivel del fluido, ¿ya? Entonces es importante saber. Y también obviamente podemos ver como neutrófilo, pero quizás no la misma cantidad en comparación a la anterior. La anterior no tiende a generar ascitis, en comparación a esta que sí, ¿ya? El diagnóstico, la verdad, podemos hacer imágenes complementarias, radiografías, ecografías, que también podemos evaluar como ciertas características. Principalmente en la ecografía podemos evaluar que cambia como la textura del parénquima hepático, ¿ya? Que se coloca como gruesa, con nódulos, en comparación a la anterior que no generaba eso, sino que genera como aumento de la hiperecogenicidad solamente. Y la histopatología se va a evaluar que hay mayor concentración de linfocitos en comparación a los otros tipos de células, y pasa lo mismo, que puede comenzar a hacer de una zona como la zona portal primero, y eso puede ir como avanzando hacia el parénquima completo como del hígado, ¿ya? El tratamiento, a diferencia del anterior, no es en base netamente a antibióticos, sino que debemos utilizar inmunosupresores, principalmente corticoides, ¿ya? Prednisolona, dosis inmunosupresora de 1 a 2 miligramos kilo, y también podemos complementar con metilprednisolona, que es el mismo efecto, la verdad, y anda súper bien. Cuando tenemos estos aumentos de sedimentos, por ejemplo, a nivel de vesícula, ¿también se puede dar mesoder? Es que depende si hay obstrucción o no de los canalículos biliares, Sí, no porque incluso está contraindicado en pacientes con obstrucción. Entonces ahí tú tienes que complementar tanto el perfil bioquímico con la ecografía. Sin una ecografía no podrías hacerlo. Por ejemplo, claro, en la eco hay un aumento de Claro. sedimento, un poco. ¿Podría ahí dar un sober? Sí, si es que no hay signos de obstrucción. Ya, porque si ustedes leen el prospecto del Luxobet, no se puede dar en casos de obstrucciones. Ya, y ahí lo que yo hago siempre es complementar ambos exámenes. El perfil bioquímico, evaluar qué transaminasas podrían estar alteradas, y obviamente ahí lo dejo. Ya, igual en este caso es complementario, ya, porque el más importante es el corticoide, ya. Y acá les dejé como para que se vayan interiorizando como con nombres comerciales, netamente eso, ya. Y el ácido ursodeoxicólico, ya, también se puede utilizar, pero no como monoterapia. ¿Por qué? Porque en un estudio se descubrió que aquellos pacientes que solo ustedes dejaban este ácido no tenían la misma sobrevida en comparación a que lo combinábamos con prednisolona. Entonces, el inmunosupresor es el más importante, ¿ya? Y si, por ejemplo, el paciente tiene características de igual, no sé, pues llega con fiebre, llega con otras condiciones, o al leucograma sean alteraciones, como que podría haber alguna condición bacteriana, también podemos dejar el tratamiento antibiótico empírico entre 4 a 6 semanas y con los mismos fármacos anteriores, ¿ya? Porque, por ejemplo, en estas tablitas salen los tratamientos de ambos. ¿Cómo? Sí, pero muchas veces tratando la causa base, como que el metamizol no da lo mismo, porque con el inmunosupresor te va a servir ya bajar la temperatura. ¿Ya? Esta tabla es de un paper que habla de colangitis en general, ¿ya? Y en esta zona sale como cuál es, si es para neutrofílica o linfocítica. ¿La colangitis genera dolor abdominal? Sí, puede generar dolor abdominal. ¿En ese caso serviría el metamizol como analgésico? Podría servir, sí. Sí, como más que nada como asociado a manejo de dolor. A la analgesia. Sí. Pero muchas veces ya tratando como la causa base, muchas veces el paciente ya responde mejor. Pero sí se puede. Ya. Y la terapia de apoyo, que ya la que hemos conversado siempre, y están como todos los cuadritos como resumen asociados a eso. ¿Ya? Y acá, como les decía, que en un estudio se determinó que cuando damos inmunosupresores más el ácido, funciona mucho mejor. Incluso a nivel del pronóstico, tienden a tener mayores pronósticos los pacientes en comparación a cuando utilizamos solo una terapia. ¿Ya? Entonces, ahí qué pasa, que es importante el tema de llegar a diagnosticar cuáles de las dos. Porque, por ejemplo, en la primera no tenemos que dejar inmunosupresores, en la neutrofílica, pero sí en esta. Entonces ahí es importante quizás llegar a hacer la mayoría de los exámenes que el tutor obviamente pueda acceder. Pero recuerden ustedes, para que se acostumbren, ustedes siempre indiquen todo lo que es correcto para ese paciente. Ya el tutor decidirá si lo hace o no lo hace, pero no se van a quedar con la duda que no lo solicitaron y quizás por eso pasó algo más. Ya siempre dejen todo anotado y por escrito, y foto y todo lo que se pueda hacer. Ya, esta la voy a pasar así como muy encima porque en Chile no la tenemos, ¿ya?
Y hay otro tipo de colangitis que en otro tipo de países subtropicales o tropicales son más frecuentes incluso, esa es como la más frecuente en ese tipo de países, que es asociada a tremátodos hepáticos, ¿ya? Estos tremátodos hepáticos se alojan a nivel de los canalículos biliares y generan alteraciones principalmente colangitis, por ejemplo, obstrucción de los canalículos biliares asociados netamente como por el tema de el volumen que generan los parásitos, ¿ya? Y los signos clínicos la verdad que son similares a las otras colangitis: letargo, pérdida de peso, disminución del apetito, dolor abdominal, ¿ya? Y el diagnóstico puede ser asociado, por ejemplo, al perfil bioquímico y el hemograma. En el hemograma podemos ver quizás eosinofilia. Recuerden que siempre la podemos asociar con temas parasitarios, la eosinofilia, si obviamente no hay otra condición que nos pueda indicar, ¿ya? Y también podemos hacer ecografías para ver ciertas características. Y el tratamiento es un antiparasitario que es praziquantel. Ya el praziquantel, recuerden que también sirve para las tenias, el dipilidium, que es súper común, ¿ya? Y el pronóstico, la verdad que es bastante favorable, ¿ya? Pero va a depender de qué alteraciones estructurales dejó como el parásito en el paciente. ¿Qué puede mantener? ¿Cómo? Esa daño estructural se mantiene. Sí, el daño estructural se mantiene, eso no se puede modificar con un antiparasitario, sino que netamente vamos a matar los tremátodos, pero no sabemos las consecuencias que generó en el paciente, ¿ya? Entonces ahí lo dejo como para que lo sepan, nomás no voy a preguntar de esa, si esa no, ni siquiera es como una canchita. Y es como similar a la fasciola hepática de las vacas, ya no sé si se acuerdan algo de parásitos. ¿Ya? Acá les dejé anotado como un cuadro resumen de la biopsia y la colecistocéntesis, cómo se hace, ¿ya? Y algunas características, y acá les dejé un resumen de la histopatología que ustedes van a encontrar en cada uno de las colangitis, ya si es neutrofílica, si es linfocítica o si es asociada a tremátodos. Entonces ahora vamos a pasar a enfermedades pancreáticas. De la primera parte, ¿alguna duda? No. El cuadro que está en inglés. ¿Cómo? El cuadro que está en inglés. Sí, no, pero eso tienen que ver ustedes para estudiarlo. Pero son cada resumen de cosas que ya están en el PPT como más adelante, sino que ahí es como se engloba todo, ¿ya? Entonces, las enfermedades pancreáticas también es muy importante obviamente pasarlas en la clase, ¿ya? Porque principalmente la pancreatitis es muy frecuente en los pacientes felinos, ¿ya? A diferencia de, por ejemplo, la pancreatitis, la insuficiencia pancreática exocrina no es tan frecuente, pero si les llega, el tutor va a quedar feliz, porque es muy fácil, o sea, tratarla en comparación quizás a otras patologías, ¿ya? Y la pancreatitis, recordar que es la inflamación del páncreas, y la insuficiencia pancreática es la insuficiencia del páncreas para generar esas enzimas, ¿ya? Y algunos trastornos es fácil tratarlo, la verdad, si obviamente se descubre como la causa de esto. ¿Hay endocrino? ¿Cómo? Sí. ¿Hay endocrino? Sí, es que muchas veces se genera asociada, por ejemplo, a la diabetes, mellitus en los gatos, pero ahora es como exocrinación. Ya, entonces la pancreatitis, como les decía, la característica es la inflamación del páncreas, ya, y es una, en el pasado se describía que era una enfermedad poco frecuente en pacientes felinos en comparación a los caninos, ya, porque a los perros les da mucho más, incluso los perros, no sé, comen algo raro y pancreatitis, ya, en comparación al gato no es tan así, pero ya en la actualidad se describe que igual es tal y cual frecuente que los perros, ya, solo que las causas son diferentes, no son las mismas de los perros. Entonces, entre las causas de la pancreatitis de los perros pueden ser, por ejemplo, cuadros parasitarios como toxoplasma, por ejemplo, ya, cuadros virales, coronavirus, parvovirus, felinos obviamente, y existen, pero son menos frecuentes, los cuadros bacterianos, ¿ya? También se describe que podría ser asociado a traumas físicos, incluso, por ejemplo, un gato que fue atropellado se podría llegar a generar una pancreatitis posterior, ¿ya? A diferencia quizás de los perros, que es más como alimentario muchas veces. Diga. ¿La panleucopenia puede también generar o no? Sí, es que ese es el coronavirus. Sí. O sea, el coronavirus, sí, el parvovirus felino. Es que el coronavirus se refiere a PIF. Ya, por ejemplo, el PIF es el coronavirus mutado, ¿ya? Y enfermedades concomitantes, obviamente, que ahí nuevamente comenzamos a hablar de triaditis, IBD, ya todo lo que ya hemos conversado en las clases anteriores, y también el tema de un componente bacteriano, que todavía no está como tan claro, pero sí existe. Pero si ustedes evalúan esto, no son las mismas características quizás que en perros, ya, en perros netamente quizás muchas veces algo más alimentario. Los signos clínicos, no hay una predisposición asociada ni a edad ni a raza, ya hasta el momento en estas clases, como solo la anterior que era como más de gatos persas,
ya, pero acá no hay ninguna predisposición asociada a eso y tampoco asociada a la condición corporal, ya, tampoco si el paciente está obeso no quiere decir que va a generar mayor pancreatitis, ya. También se describe que puede ser presentado cualquier tipo de edad de los pacientes, ya desde edad muy chiquitita hasta edades más avanzadas, pero la mediana es aproximadamente como de 7 años, ya. Y los signos clínicos, a diferencia quizás de las otras patologías, igual tienden a ser más inespecíficos, pero si pensamos como que todos se repiten al final, ¿ya? Entonces cuando les llega un paciente con anorexia, con vómito, con dolor abdominal, tienen que pensar en todas estas condiciones, ¿ya? Entonces ahí es como un poquito complejo y saber qué exámenes solicitar y cuáles no, ya, como prioridad. Y la historia clínica, entonces, como les decía, puede haber anorexia y puede haber letargo. A diferencia de los perros, que el signo característico es el vómito, en los gatos no es tanto. Ya puede existir obviamente, pero no es como algo característico que si el gato no tiene vómito no vamos a pensar en pancreatitis. No, no es así. A diferencia quizás de los perros, que el signo cardinal es el vómito, ¿ya? Y el examen clínico obviamente podemos evaluar que hay dolor abdominal en la zona, obviamente, hipotermia, más que incluso que fiebres, porque muchas veces estos pacientes pueden llegar ya con shock asociado al cuadro inicial, ¿ya? Y puede haber también una masa palpable como en el abdomen. Por eso es tan importante palparlos, ¿ya? Yo siempre digo, palpen los pacientes normales, porque así ustedes van a saber cuándo es anormal, ¿ya? Hay ciertos órganos que uno los tiende a palpar como en un paciente que no están inflamados. Entonces, si ustedes palparon muchos pacientes normales, es muy fácil después saber que hay una normalidad. Se los decía yo en semio, así como, aunque venga vacuna, pálpenlos completos porque van a saber qué es lo normal, ¿ya? Y puede que haya un aumento de volumen en la zona, pero puede que no le duela incluso el área, ¿ya? Entonces tampoco, el dolor no nos quiere decir que es o no es pancreatitis. En los perros sí yo siento que les duele mucho, ¿ya? Quizás lo manifiestan de otra forma. Hay mucho vómito, hay mucho dolor abdominal. Los otros signos pueden haber diarrea, deshidratación, pero si ustedes piensan siempre son como signos secundarios a que el paciente no coma, que el paciente se sienta mal, porque los gatos sintiéndose mal se nota un poco, ¿ya? Obviamente va de a poquito, el gato no lo demuestra de un día para otro, sino como de forma paulatina. Y también pueden haber alteraciones, como les decía, asociadas al shock, puede haber coagulación intravascular diseminada, que son mucho más severos en gatos, incluso puede llegar a la muerte, y puede haber un fallo multiorgánico. ¿Ya? Entonces los gatos podrían fallecer asociados a un cuadro de pancreatitis, sí. ¿Ya? Entonces obviamente es importante manejarlo. La pancreatitis crónica, a diferencia de la aguda, ya hay como otras características del paciente, lleva como perdiendo peso en el último tiempo, por ejemplo. Hay historial como clínico de eso, que el tutor se está dando cuenta, ya, independiente, como les decía, de la condición corporal, y también va a haber una disminución en lo que consume el paciente como día a día. Y si está asociada a esta pancreatitis también una diabetes mellitus, podemos tener poliuria, polidipsia, polifagia también en los pacientes. ¿Ya? Y entonces toda esa información hay que recopilarla principalmente a nivel de la anamnesis. ¿Ya? En el diagnóstico, la verdad, en el hemograma no vamos a ver quizás muchas alteraciones así como muy características de la patología, pero podríamos evaluar que hay leucocitosis, podría haber leucopenia, la verdad, pero tampoco es algo como para que nos digan que el paciente tiene eso, ¿ya? Pues son como cosas importantes que podrían haber. Generalmente en estas alteraciones más uno se tiene que fijar en el perfil bioquímico, ¿ya? Porque obviamente están las transaminasas ahí, y podemos evaluar que hay aumento de la ALT, de la fosfatasa alcalina y de la GGT. ¿Ya? Ahí cuando hay como muchas enzimas a la vez que se aumentan, obviamente algo está pasando, ¿ya? Y como les decía, la GGT puede aumentar poco y ya ser característica de una colangitis, por ejemplo. No quiere decir que va a aumentar por 3 en comparación quizás a las otras, ¿ya? Entonces no todos los pacientes requieren alimento hepático, de verdad, que yo he visto mucho eso. Así como un aumento un poquito de las enzimas y el paciente lleva un año comiendo alimento hepático cuando no lo necesitaba, y son alimentos de prescripción médica. Entonces si uno le da a veces esos tipos de alimentos, los pacientes pueden desencadenar otras deficiencias. Entonces hay que saber diagnosticar esas cosas bien, ¿ya? Lo más característico en estos casos, quizá en el perfil bioquímico, aparte del aumento de las transaminasas, es el aumento en el colesterol, ¿ya? Y que puede también estar asociado a hipocalcemia. Eso también es muy característico de las pancreatitis, tanto en perros y tanto en gatos, que hay hipocalcemia. Y si por ejemplo hay otro tipo de alteraciones como renales, también obviamente podríamos llegar a tener azotemia, ¿ya? Y en este caso el diagnóstico como que vamos a llegar como clínicamente y que uno lo puede hacer es asociado a la PLI, ¿ya? Que es como
una muestra rápida de IDEX, ya que te va a determinar si el paciente tiene o no tiene niveles altos del tema de la pancreatitis, ¿ya? Es de la lipasa pancreática. Y también podemos tomar obviamente los mismos exámenes que ya les había comentado antes. En la radiografía podemos evaluar principalmente que puede haber como alteraciones difusas, principalmente en abdomen craneal asociado a la inflamación del páncreas o de la grasa peripancreática. Ya en la ecografía abdominal podemos evaluar principalmente, por ejemplo, que está más aumentado de tamaño el páncreas, que también la grasa peripancreática está más hiperecoica y que el parénquima está irregular también, ya que son cosas como características. También obviamente con la ecografía podemos evaluar si los otros órganos están afectados, ya, porque recuerden que existe la triaditis, ¿ya? Entonces puede estar, por ejemplo, a nivel de la pared intestinal también alterada y puede estar también alterado el hígado, ¿ya? Y la histología obviamente es como la que ya nos podría representar como qué tipo de células hay, pero la verdad que uno no tiende a llegar como hasta la histología. Realmente con la PLI, que es como este examen rápido, ya ustedes pueden saber obviamente que el paciente está cursando pancreatitis. La desventaja es que no vas a saber a qué asociado quizás se generó la pancreatitis, solamente es que están aumentadas estos parámetros. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, hay diferentes imágenes, ¿ya? Recuerden estas imágenes porque después la insuficiencia pancreática les voy a mostrar otra ahí para que evalúen como la diferencia, ¿ya? Y acá se evalúa que el páncreas está inflamado, por ejemplo, acá hay edema y esto era como un conducto, creo que estaban como operando, pero netamente que está más inflamado el páncreas, ¿ya? En el tratamiento inicial existen, como les había dicho, pancreatitis agudas y pancreatitis crónicas. Por ende, el abordaje también de tratamiento va a ser diferente. Ya en la pancreatitis aguda, principalmente, obviamente, vamos a evaluar el paciente en general, vamos a evaluar la signología clínica que el paciente tenga, ¿ya? Vamos a ver la analgesia del paciente. Acá también lo mismo, podemos utilizarlo con opioides si no tenemos tramadol nomás, y la idea quizás podemos asociarlo con metamizol. Maropitán también ayuda como al manejo del dolor visceral, ¿ya? Los vómitos y las náuseas. Vamos a ir como tratando la signología clínica que el paciente nos presenta en ese momento, ¿ya? Y obviamente debemos ir instaurando sondas esofágicas si el paciente no está comiendo lo antes posible, ¿ya? Incluso en este caso, el paciente llega con la pancreatitis, tenemos que comenzar inmediatamente con el tratamiento principalmente asociado quizás a manejo del dolor y todos los otros signos clínicos que presenta, ¿ya? Y acá en este cuadrito salen como las dosis y todo, ¿ya? Netamente para que los tengan, porque insisto, no pregunto en las clases, o sea, en las pruebas de dosis, ¿ya? Y también podemos utilizar inhibidores de la bomba de protones como el esomeprazol o el omeprazol, que ya lo habíamos conversado en la segunda clase si no me equivoco, ¿ya? Y la pancreatitis crónica, a diferencia de la anterior, ya es un paciente que obviamente ya lleva con el cuadro mucho tiempo, pero quizás no ha presentado signología clínica como tan específica. Y acá como el signo clínico más característico es que el paciente quizás no quiera comer tanto. Entonces nosotros podemos estimular el apetito con la mirtazapina, que es como muy común. La única desventaja de la mirtazapina es que igual es cara. Ya vale como 30.000 pesos la caja, pero muchas clínicas lo que hacen es comprar una caja y venden como fraccionado el fármaco. Ya incluso es súper segura hasta para pacientes renales. Incluso hay estudios de mirtazapina en pacientes renales, que los pacientes renales son como los más complicados en muchos manejos, pero se puede. Ya dosis más bajas muchas veces también, ¿ya? También estos cuadros pueden tener deficiencia de cobalamina, entonces la podemos administrar. Ya recuerden que es subcutánea, que tienen que diluirla con suero y se puede administrar así como el paciente en la consulta diaria, lo pueden hacer. Y muchas veces la gente hasta contrata como técnico para que vayan a la casa a administrárselo, o las mismas personas, uno le enseña a los tutores y los tutores lo hacen. Ya se puede, la verdad, no es algo terrible, ¿ya? La idea es que el paciente obviamente esté como lo mejor que se pueda. Y en este caso lo que cambiamos es que tenemos que dar corticoides, ya en comparación, por ejemplo, de la gastritis aguda, que es tratar la sintomatología clínica, el manejo del dolor, y principalmente es en pacientes que tengan con la inquietis linfocítica, ya. Ahí sí tenemos que llegar como cuando ya sospechamos quizá de un cuadro crónico, tenemos que hacer la histopatología, porque ahí nos va a dar qué patrón de células tiene, y si es linfocítica podremos dejar corticoides, ya en comparación a la aguda, que quizás es de otro tipo de, por ejemplo, no sé, neutrofílica o necrótica, creo que hay también, ya. Entonces es importante quizás en ese momento llegar hasta la histopatología para poder llegar a dejar corticoides.
Entonces, también mis cuadros resúmenes, ya, que es lo mismo la verdad que está escrito, pero muchas veces quizás se le hace más fácil leerlo como en una sola parte, que es como las inyecciones de cobalamina, los antibióticos, ya, y en algunos pacientes igual, cuando ya es como muy severo los cuadros, se recomienda incluso hasta la cirugía, pero la cirugía la verdad que tampoco, son muy pocos los casos que uno llega como a ese momento. Entonces la triaditis es el conjunto de todas estas patologías que ya hemos pasado, por ende se las voy a pasar así muy por encima porque ya saben cada una por su cuenta, ¿ya? Entonces tenemos pancreatitis, tenemos colangitis y tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, ¿ya? Por ende los pacientes presentan inflamación del páncreas, inflamación del hígado e inflamación del sistema digestivo, principalmente del intestino, ¿ya? Y se describe que puede estar afectado como el 17 al 39% como de los pacientes que llegan como a una consulta veterinaria. Entonces ahí es más complicado aún, porque tienen que tratar muchas cosas en el paciente. ¿Un paciente podría llegar a tener las 3 condiciones? Sí, ya es frecuente. Y las características netamente como puede ser asociado como al intestino delgado que tiende a ser más corto quizá en comparación a otras especies, la alta presencia de bacterias asociadas a los intestinos también, y esta comunicación entre los conductos biliares, coledoco, que desembocan al duodeno, ¿ya? Entonces todo eso describe que podrían ser causas de generarse la triaditis. Y acá les dejé 3 cuadros resúmenes, pero la verdad es que si ya sabiendo las otras patologías van a saber también de triaditis porque están englobadas. Ya acá hay signos clínicos, cuando tienen, por ejemplo, son signos clínicos en común de las 3 patologías, ya pancreatitis, colangitis y BD. Y acá están alteraciones que podríamos encontrar a los exámenes de sangre y también abordaje terapéutico, que al final se cumple todo lo otro que ya hemos hablado, ¿ya? Y acá también hay como un diagrama asociado al diagnóstico de cómo lo vamos a hacer. En general, obviamente, uno va tratando signos al principio. Ya, obviamente, no vamos a tratar quizás la patología de una, pero vamos tratando signos y tenemos que ir viendo si el paciente responde o no responde como esas terapias. ¿Ya? En estos casos, por ejemplo, también sale el cambio de comida, porque si es IBD, el cambio de comida es lo que nos va a servir. Entonces, no necesitamos hacer quizás todo lo demás, porque es lo que le llega a funcionar al paciente y responde de forma adecuada y va disminuyendo la signología clínica, ¿ya? Acá igual podemos utilizar obviamente, por ejemplo, manejo para el dolor, estimulantes del apetito como la mirtazapina, y también podríamos utilizar obviamente, si el paciente tiene estas condiciones, una sonda esofágica, ¿ya? Ideal, pero como les decía, las otras igual se pueden. Entonces, la insuficiencia pancreática exocrina es como lo contrario a las otras, ya que es, como dice su nombre, es el páncreas es insuficiente en generar enzimas digestivas que ayudan a la absorción y nutrición a la absorción de muchos nutrientes a nivel gastrointestinal, ¿ya? Entonces, estos pacientes principalmente van a presentar otro tipo de signología clínica, que son pacientes delgados y que tienen un historial de diarreas más blandas, pero así como en mucho tiempo, y el paciente sigue vivo, por ejemplo, ¿ya? Y antes se describía que a lo mismo que la pancreatitis, que era como menos frecuente en los gatos, yo solo he visto en perros. Pero yo no he visto en gatos, pero cuando hice el diplomado, unas colegas nos mostraron igual un caso en gatitos que a ellas les costó mucho como llegar al diagnóstico, porque uno piensa en un montón de otras cosas en pacientes con diarreas crónicas, al menos en gatos, ¿ya? Y la última opción fue como esto y era eso, como que respondió muy bien el tratamiento después, entonces poco frecuente, pero tiene como signología clínica característica que nosotros nos podría decir, ya, este paciente tiene una insuficiencia pancreática y no otra cosa. En los perros es muy frecuente, yo he visto como 3 o 4 en perros, y son perros como que comen mucho, pero están súper delgados y siguen con diarrea. Y el perro sí tiene polifagia principalmente, tiene muchas ganas de comer, pero está casi en los huesos. El tutor te muestra como toda la comida que le daba, todo lo antibiótico, antiinflamatorio, probiótico, y sigue. Y ahí es netamente porque obviamente el páncreas no puede generar estas enzimas, ¿ya? Y la verdad es que se describe que puede ser como de gatos mayores esta condición, pero hubo un estudio que se hizo con muchos gatitos que presentaban la patología y que se midió la TLI, que es el examen para esta enfermedad, y la verdad que descubrieron que podían ser de 6 meses, de 1 año o mayores incluso de esa edad, ¿ya? Así que no hay como una predisposición también a que cierta edad la genere más, la presente más que otras, ¿ya? Y tampoco hay predisposición racial, ni por ejemplo, ni de raza ni de edad. Entonces esta fotito no era como de un paciente, pero justo calzó.
ya como un gato feíto, delgado, y con estas fecas como color como amarillas. Pero no era como de calzón clínico, era junto calzón, ¿ya? Y la etiología se describe que podrían ser como diferentes, ¿ya? Por ejemplo, podría ser una destrucción del tejido pancreático, podría ser una aplasia o una hipoplasia del páncreas, ¿ya? Las hipoplasias y las aplasias eran como las menos frecuentes, pero leí que habían como dos casos clínicos reportados como de pacientes felinos que sí lo presentaban, ¿ya? Entonces podría ser también asociado a eso. Igual recuerden que los casos clínicos que se reportan es cuando alguien se dio el tiempo de científicamente llegar a hacer un paper, por ejemplo. Pueden quizás haber un montón de otros casos que no les importa la investigación y no los reportan, ¿ya? Entonces no quiere decir que solo haya como eso. Y recuerden que el páncreas es esencial para la nutrición del sistema gastrointestinal porque nos ayuda a la absorción y al metabolismo en general de los nutrientes, ¿ya? Entonces la pancreatitis crónica también puede ser una causa de esto, ¿ya? La diabetes mellitus es como también es una causa porque ya está tan dañado a nivel endocrino que comienza a dañar también el páncreas exocrino y se puede generar incluso diabetes asociado también a este cuadro, ¿ya? Los signos clínicos es característico de un paciente que está muy delgado, ¿ya? Y que su condición corporal es demasiado baja. Pero a pesar de eso, los pacientes tienen muchas ganas de comer, en comparación quizás a todas las otras patologías que tenían anorexia, hiporexia. En cambio estos no. Estos siguen comiendo, pero el tutor no entiende por qué el gato sigue tan delgado, ¿ya? La pérdida de peso es muy característica, incluso se describe que hasta el 100% de los pacientes la manifiestan, y las diarreas obviamente también pueden estar, pero muchas veces no es como o sea, más que la diarrea son las características de las diarreas, ya son diarreas como de color amarillento, por ejemplo, pueden ser más claritas también, y pueden ser como grasosas, ya no son, tienen como una característica específica. En los perros, como les digo, pasa exactamente lo mismo, ¿ya? Y como les decía, como es una apariencia grasosa, los pelos también pueden quedar medios extraños, como los pelos de la zona perianal de los gatitos, ya quedan como sucios en general. Obviamente los gatitos después de defecar ellos se limpian, pero pueden empezar a quedar como más pegoteados los pelitos porque tienen las fecas de estos pacientes tienen más grasa, ya es netamente como por eso. Y como les decía, algunos pacientes pueden presentar polifagia, aunque quizás no todos, y también se podría presentar anorexia, pero yo siento que lo más característico es pacientes muy delgados y que sigan comiendo como la misma cantidad, o incluso hasta más, ¿ya? Los vómitos también pueden haber asociados, pero es netamente si hay, por ejemplo, IBD, ya si hay colangitis, principalmente el IBD es como lo más característico que podría estar generando esto, y también puede haber poliuria, polidipsia o cetoacidosis diabética si el paciente está cursando también con una diabetes, ¿ya? Que también es importante. Y todas obviamente las otras condiciones, y también pueden haber como incomodidad al palpar el abdomen. Ya yo una vez tuve un paciente canino que el abdomen estaba extremadamente tenso asociado a esto. Y yo creo que netamente porque no son cuadros como de un mes, son como un historial de diarrea crónica de meses y que han ido a un montón de veterinarios y que le dejaron antibióticos, probióticos y todos los cambios y sigue el cuadro, ¿ya? Y acá, por ejemplo, se ve una paciente que tenía el cuadro y si ustedes alcanzan a observar como ahí, igual tenía una condición corporal baja, ¿ya? Acá, ¿se recuerdan de estas imágenes que les mostraba del páncreas? Sí. Ya. Acá, ¿ven el páncreas? Ya, entonces ya no se ve tanto el páncreas a nivel como post-mortem, porque obviamente no está funcional. Entonces empieza a perder también su morfología y a desaparecer, ¿ya? Acá, estas son como las características de las fecas que estos pacientes tienen. Por ejemplo, que yo podría llegar a pensar como también en giardia. La giardia tiende a generar como estas fecas medias amarillas, pero la giardia el paciente no está bajo de peso, el paciente tiene otras características, ¿ya? Y por ejemplo, si viven más pacientes en la casa, la giardia van a estar como todos comprometidos. En cambio acá no, acá es un solo paciente que a pesar que come un alimento extremadamente bueno, se va a seguir generando el cuadro, ¿ya? Entonces por eso les decía que vieran las otras fotos, porque acá queda como este restito de páncreas, que es muy poquito, ¿ya? El diagnóstico, la verdad, la signología clínica yo encuentro que sí te puede aproximar mucho, ¿ya? Pero existe un examen que es la TLI, ¿ya? La TLI, si a nosotros nos sale baja, menor a 8, es que el paciente tiene una insuficiencia pancreática exocrina, ¿ya? Recuerden, para pancreatitis, PLI, para que no se confundan, porque siempre se confunde la gente. ¿Cuál ¿Sí? es la diferencia entre la TLI y Sí, son diferentes, porque una... Porque yo había escuchado solamente de la PLI. Ya, la PLI es para pancreatitis, ¿ya? Igual ambas son para páncreas, pero evalúan diferentes cosas. La TLI Pancreatitis aguda,
No. Se evalúa, por ejemplo, que una es la pancreatitis, son diferentes enzimas. Por ejemplo, esta es la pancreatitis es la lipasa. Y esta es el tripsinógeno, si no me equivoco. Son diferentes enzimas, como características que están midiendo. ¿Ya? Entonces, a grandes rasgos, recuerden, la pancreatitis es PLI, recuerden, pancreatitis P, no sé, ahí, y la insuficiencia es TLI, ¿ya? Entonces, para que la sepan cómo diagnosticar después. Y también a nivel, no me sirve. Hasta ahí nomás quiere que llegue la prueba. Y a nivel gastrointestinal también podemos tener obviamente que hay deficiencia de cobalamina, entonces siempre solicitarlas. Cuando ustedes tienen estos cuadros gastroentéricos, siempre intenten solicitar la cobalamina, y en Chile la tenemos, ya en comparación al folato que yo les decía que no tenemos para medir. La cobalamina la hacemos. Es lo mismo, sí, es lo mismo. Creo que se llaman de las dos formas, pero es cobalamina pero es la misma. ¿Ya? Y el tratamiento es con suplementación obviamente de enzimas pancreáticas, ¿ya? La desventaja acá que en el pasado el tratamiento era más fácil porque en pacientes caninos, por ejemplo, que tenían esta condición, uno mandaba a la gente a comprar el matadero, ya, hígado, por ejemplo, de vaca, ya, de bovino. Entonces hoy en día no se... ¿Cómo? Sí, páncreas, disculpe. Sí, páncreas, perdón. Ya, el páncreas de bovino, por ejemplo, pero hoy en día en la actualidad creo que ya no los venden, ya, porque se decomisan. Pues los puedes, tuvo ¿ya? pancreatitis y le dieron páncreas y mi papá iba a comprar a Francia. ¿Pero hace tiempo o hace poco? Un par de años. Sí, porque yo me acuerdo que en el pasado era como muy fácil conseguirlo, ahora cuesta más. Claro, me compró caleta. Sí, y yo sí. congelé Es que eso se la tiene que porción. hacer, sí. Pero yo sé que ahora cuesta más como que en los mataderos te vendan, como directamente, ya en comparación al pasado, que era como la indicación. Pero también existen como suplementos que tienen las enzimas y que son de uso humano, ¿ya? El más común y que tiene estudios es el Creon, ¿ya? Solo que es caro. Sí, y cuesta Vale muchas como veces. 100 lucas. Sí, es muy caro y cuesta encontrarlo igual, ¿ya? Y se describe que vienen, sí, es caro. Viene en cápsulas y tienen una mejor absorción, una mejor respuesta al paciente cuando tú abres la cápsula y se lo administras al paciente como en la comida, ¿ya? Entonces la idea es como utilizarlo en polvo, no que ingrese en la cápsula. En un estudio que se hizo, el Creon era como el único que tenía como, porque existen otros nombres comerciales, pero es el mejor. Uso veterinario, Sí. Pero este es el mejor, sí. Les ponen mucho le daba mejor. de ese, y cuando ya quedé en la quiebra, ahí le pasé a dar el de uso veterinario, pero Sí. ya estaba bien. Sí. ¿Y después se recuperó? Ah, qué extraño eso. Está bien. Sí, es que eso es extraño, porque ya es como de por vida Casi estos se me cuadros. murió, sí. Sí, es que al inicio como cuesta Fue diagnosticarlo. como muy- Sí. ¿Pero no tenía diabetes o algo asociado? No, Ya. fue como una diarrea hemorrágica. Sí, qué raro. Era más sangre que Ya. fecal. Sí, es raro como que ahora no necesite las enzimas, porque esas enzimas no es que aparezcan de la nada después. Quizás fue algo puntual, no sé. Fue algo Extraño. puntual. Sí. Ya, entonces la dosis se describe que podría ser una cucharadita de polvo y se mezcla como con las comidas 2 veces en el día, ¿ya? La otra opción, si como conversamos con la compañera, no se puede acceder como al Creon, que es caro la verdad, ya podemos explicarle al tutor que puede ir como a un matadero y obviamente pedir el páncreas, y lo que se tiene que hacer es como cortar y guardar en el refrigerador congelado. ¿Ya? Entonces ¿Cómo se debe calculo congelar. cuánto da? Es que son por gramitos, por ejemplo la dosis va, si no me equivoco, entre 30 y 60 gramos al día. ¿Ya? ¿Y es, Entonces, es lo uno o lo otro? ¿O se puede, se puede, o sea, se puede no, dar no tiene que páncreas y el ser. Creon? Sí, Cocción. Ah, tienen que No, ser yo los solo dos. daba me lo dijeron que crudo porque si se cocinaba se perdían las enzimas. Entonces, me da miedo. Ah, claro, pero es que ya, si pasa por porque el proceso de congelación, no deberían haber después, parásitos ni nada. como que descongelarlo inmediatamente, Claro. darse como la noche anterior y darse Claro, al es verdad, día sí. Es como Sí. ese. No, pero mi pregunta, profe, era que si le doy páncreas crudo, ¿no tengo que darle el Creon o tengo que igual Igual puedes dar, suplementarlo? es que no, porque ya tú con el páncreas estás suplementando las enzimas que faltan. Ah, ya. Porque el páncreas las tiene. Ya, entonces el paciente como que al final es lo mismo. Puede hacerlo a los dos, pero es uno o el otro. Ya. Ya, en general la gente opta por el páncreas, la verdad. Barato. Sí, porque es más caro el fármaco. Y lo otro todo, por ejemplo, si
tiene disminución de la cobalamina, vamos a suplementar, como ya lo hemos conversado muchas veces, por vía subcutánea, y el tratamiento tiende a ser, la verdad, bastante positivo, o sea, el pronóstico positivo si se atiende como al momento temprano, ¿ya? Porque, por ejemplo, si un paciente ya está como demasiado comprometido, igual es complejo porque pues, se podrían generar como otras alteraciones en el paciente, ¿ya? Pero igualmente, la verdad que responden bastante bien a los tratamientos, cuando es eso, y no es otra cosa, ¿ya? Entonces, muchas veces uno lo sospecha cuando ya hicieron como todos los otros abordajes diagnósticos como de diarreas crónicas y el paciente todavía sigue, soliciten TELEI, ya, y es una muestra de sangre. Entonces es fácil, no sé cuánto vale la verdad porque yo en valores ya estoy media perdida, pero no creo que debe valer cuánto, 40, 50 mil pesos, no sé. Ya, pero es necesario quizás para poder llegar al abordaje adecuado del paciente. Ay, pensemos. Ya, para la prueba, recordar que va a ser a la primera hora sí o sí, ¿ya? En la otra semana. Sí, ¿ya? Entonces la prueba va a ser a las 9:40, entonces la idea es que todos estén antes de eso. Si alguien no llega, o sea, pueden dar la prueba si nadie ha salido. Yo creo que en todas las pruebas es así, ¿ya? Va a ser de alternativas, va a ser con, no sé si va a ser, como les decía, términos pareados o verdadero y falso, y casos clínicos. Ya van a ser 2 casos clínicos, ¿ya? Así que al menos ya saben que es desarrollo, hoy día fue todo desarrollo. ¿Qué más van a hacer? Voy a intentar pedir otra sala porque esta es muy chica y muy incómoda, ¿ya? Y les aviso obviamente por mensaje qué sala va a ser cuando me la designen, porque eso no es rápido. Y esa dura 1 hora. Igual hoy día les di más tiempo para que no ¿Después digan que de no. clase? ¿Cómo? Después de la cátedra va a ser clase. Sí, sí, porque todas las semanas hay clases, así que está incluida como las pruebas en las cátedras. Y yo quise hacerla como pronto porque si no después iba a ser mucha información, porque ya después pasamos por un tema totalmente diferente que es endocrino, ¿ya? Entonces ahora acá ya terminamos como con gastrointestinal, ¿ya?